buenos días a todas las que se conectan esta mañana y a las que van a estar conectadas en otro momento más adelante. Bienvenidas una vez más a esta cita de cada viernes. Arraigadas, un espacio para transmitir verdad, esperanza y gozo. Les saluda Laura González de Chávez desde Chicago, Illinois. Muy feliz de estar esta mañana con ustedes otra vez. Agradecida por la hermandad que Dios ha formado aquí cada viernes en la mañana para compartir, animarnos, edificarnos y retarnos unas a otras. Y estamos continuando con esta serie de los atributos de Dios. La semana pasada hablamos de su misericordia. Si recuerdan, estuvimos aquí con una hermana que su testimonio fue muy impactante, como ella hablaba de la misericordia de Dios y cómo esa misericordia Dios le ayudó a extenderla a su esposo. Y si no pudieron conectarse o verlo, las animo a buscarlo en nuestro canal de YouTube. Tuvimos la participación de ella que nos compartió ese testimonio tan maravilloso y tan impactante. Entonces, en esta serie de los atributos de Dios, queremos poder hablar de cómo estos atributos nos impactan como sus hijas. Y vamos a estar compartiendo estos testimonios para ponerle carne y hueso a estas cosas que conocemos acerca de Dios. Y hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Estoy segura que todas nosotras, yo no creo que hay una persona, hija de Dios, que no haya experimentado la fidelidad de Dios en su vida. Su fidelidad hacia nosotras, aun cuando nosotras no hemos sido fieles, porque dice la Escritura que Él no puede negarse a sí mismo. Y hoy tenemos una hermana muy querida acompañándonos. Ella estuvo ya en uno de los episodios anteriores de Arraigadas hace un tiempo y me encanta tenerla de regreso para compartir acerca de este tributo y de cómo ella lo ha visto en su vida. Estoy segura de que si meditamos, todas tenemos testimonios como estos acerca de Dios. Bienvenida, Elisa, buenos días. Hola Laura, bendiciones. De verdad muy contenta por estar aquí nueva vez con ustedes. Ay, sí, Elisa, qué bueno tenerte. Y para las que no te conocen, que no te vieron en el episodio anterior que hiciste hace un tiempo, si te quieres introducir, por favor, nosotros, mi esposo y yo conocemos a Elisa y a su esposo hace muchos años. Hemos visto la obra de Dios en la vida de ellos, hemos visto la fidelidad de Dios en la vida de ellos y por eso quisimos invitar a Elisa para hablar sobre esto. Dinos, Elisa, ¿cuánto tiempo de casada tienes? ¿Cuántos niños? ¿Dónde vives? Nosotros vivimos en Santo Domingo, en República Dominicana. Mi esposo y yo ya llevamos casados casi 12 años. Ahora el próximo mes de junio cumplimos esos 12 años. Y tenemos 3 niños. Tenemos un varoncito que tiene 9, una niña que tiene 7 y otro varoncito que tiene 1 año. Ahí estamos. Qué hermoso, una familia hermosa que Dios les ha regalado. Y viven en Santo Domingo, que creo que dijiste. Y Elisa, hablando de esto de la fidelidad de Dios, es difícil para nosotros como seres humanos como que entenderla y apreciarla y aceptarla, porque lamentablemente en el mundo en que vivimos está lleno de personas que nos defraudan, personas que nos decepcionan, personas que solo buscan lo suyo, personas que cambian, que son volubles. Y entonces nos cuesta creer cómo es que Dios, qué clase de Dios es este, que puede ser fiel incondicionalmente y eternamente. O sea, nos da trabajo como entender ese concepto de que Dios es fiel. Porque su fidelidad sabemos que es esencial a su naturaleza. Él es fiel. Sin ese atributo, Él no sería Dios. Si Él no fuera fiel, no pudiera ser Dios. Y de hecho, por eso dice la Escritura que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, porque vamos a ser infieles, porque somos pecadoras. Pero Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando Dios nos hace una promesa en su palabra, podemos estar seguros de que la va a cumplir. Porque Dios no olvida a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos. Dios no falla. Y eso lo vemos una y otra vez en su palabra. ¿Qué te parece eso, Elisa? Así es. Y mira, cuando nosotros nos vamos a la definición de fiel, tú pudieras encontrar que es algo o alguien digno de confianza. Así es. Entonces, cuando nosotros decimos que alguien es digno de confianza, o sea, es alguien que con sus hechos nos ha demostrado que nosotros podemos depositar nuestra confianza en esa persona. Entonces, Dios nos muestra en su fidelidad que Él es
digno de confianza. Amén, amén. Él es digno de que nosotros depositemos esas inquietudes y saber que Él está en su trono y está en control. Me encanta eso que dices, Elisa. Y me recuerda el Salmo 108, que dice que nosotros, como tú acabas de decir, podemos confiar en Dios porque su amor es inagotable. Y dice que es más alto que los cielos y que su fidelidad alcanza las nubes. Entonces, y como tú dices, con sus hechos lo demuestra una y otra vez. Lo vemos en la palabra como lo demostró a su pueblo, a Israel, aun cuando eran infieles. Y lo vemos en nuestra propia vida continuamente. Si nos detenemos a examinar cada día de nuestra vida, vamos a ver su fidelidad. Así es. Y nosotros lo podemos evidenciar como en todas esas cualidades que nos demuestran esa fidelidad, en su provisión, en su protección, en su salvación, en su misericordia que se renueva cada día, sin nosotros merecerlo. Solamente con pensar en esa misericordia que se extiende cuando yo no me lo merezco, es para darle gracias al Señor por esa fidelidad, por esas bendiciones que ya creemos que nosotros nos merecemos. Así mismo. Y que en su bondad y en su misericordia Dios las trae a nuestra vida, sin nosotros hacer a veces nada para merecerlas o ganarlas. Y que nos sorprenden cada mañana, como tú dices, no, son nuevas, pero no dejan de sorprendernos, como que ¿quién soy yo, Señor, para que tú tengas memoria de mí y tú puedas cuidarme y proveerme como tú has prometido? Mira lo que dice Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, dice, con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Qué hermoso. Y el Salmo 107, dice, es uno que a mí me encanta, porque habla como Dios está por nosotros, por sus hijos, y va especificando diversas situaciones, y dice que cuando clamamos a Él por ayuda, Él nos defiende. Primero nos defiende de nuestros enemigos, los enemigos que tenemos dentro y los que tenemos fuera. Dice, que son más muchas veces los de adentro, esos que están afuera. Tenemos su Espíritu Santo que nos ayuda con esos enemigos que están adentro de nosotros. Dice que nos guarda en toda necesidad, nos suple. Dice que está con nosotros cuando pasamos por lugares oscuros y opresivos, cuando estamos deprimidos, cuando estamos oprimidos quizás por situaciones difíciles o por el mismo enemigo. Dice que Él rompe las cadenas que nos esclavizan. Dice que está con nosotros en las tormentas de la vida, en los desiertos de la vida. Y hacia el final del Salmo cierra diciendo que los justos, los sabios, toman esto muy en serio, esa fidelidad de Dios, y dice que se regocijan en el fiel amor de Dios. A mí me encanta, y me pasa con la fidelidad como con la misericordia de Dios. Cuando me preguntan, ¿qué es ese atributo de Dios que más a ti te impacta? Y verdaderamente es esa idea de que Dios es misericordioso y fiel, que no cambia, a pesar de mi pecado, a pesar de nosotros. Que está tan frente a nosotros. Muchas veces que estamos tan conscientes de ellos que caemos con tanta facilidad en ellos. Así es. Y aún así el Señor todos los días nos restaura y nos da nuevas oportunidades. Exacto. Ok, pecaste, pero hoy tienes una nueva oportunidad de empezar y de apuntar hacia mi palabra. Amén. Wow, eso es una gran bendición. Qué paz y qué bálsamo para nuestras almas atribuladas y que siempre están batallando contra el pecado. Saber que tenemos ese Dios que perdona cuando nos arrepentimos y que Él no cambia, que Él es constante. Me encantan las ilustraciones que la Biblia da. Cuando habla de Dios, dice que es una roca inconmovible. O sea, imagínate, cierra los ojos, imagina una roca inconmovible y que Él hace lo que promete. Y como tú decías, mira, Él nos salva eternamente cuando confiamos en la obra de Jesucristo. Dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona fielmente. No va a haber un día que confesemos y que Él no nos perdone cuando estamos en Cristo. Como decíamos ahorita, dice que sus misericordias no terminan, que su amor es inagotable, que se renueva cada mañana su misericordia. Así como sale el sol cada día, aunque esté nublado, el sol está ahí,
porque está Así detrás de es. la nube. Entonces eso sucede cada día. Nos sostiene, no nos abandona. Dice que su palabra nunca pasará, que nunca va a dejar de ser relevante para nosotros, que esa palabra va a ser eficaz contra nuestro pecado, para Ujú. dirigirnos, para guiarnos. Y también lo impresionante de eso, Laura, es que la fidelidad de Dios es su naturaleza. Exactamente. No es una recompensa a mi buen comportamiento Oh, gloria a Dios. Eso está maravilloso, y Elisa. a Sí, mi gran obediencia. exactamente. No necesariamente funciona así. Dios no Sí. deja de ser fiel. Nosotros los humanos sí no somos así. Ujú, ujú. Si de repente alguien nos falla un poquito en un momento, ya es suficiente para cambiar toda la imagen y la impresión que tenemos de esa persona. Así mismo es. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros defraudamos a Dios y aún así Dios nos sigue viendo con ojos de santidad? Así mismo es. O Nos sea ve a que través es de su maravilloso. Hijo y eso no va a cambiar. No importa, si nosotros somos de Cristo, si nosotros hemos aceptado el Evangelio y el sacrificio de Cristo, no hay pecado que nos separe de la fidelidad de Dios. Eso es Así como, es. se me explota el cerebro, como que, ¿cómo puede ser Dios? Pero esa es su promesa y eso no cambia. Él nos protege, nos provee, nos guarda al enemigo, nos restaura, nos sana, nos establece, como tú dices. Dice Judas que nos guarda sin caída. Eso es increíble porque vamos a tropezar, pero no eternamente. Él nos va a guardar, Él nos va a levantar. Y termina la obra, dice la palabra, que Él ha comenzado en cada una. Porque pudiéramos decir, no, Él me salvó, pero después me dejó sola, a que yo bregara con mis propias fuerzas y que me mantuviera en la fe. No, dice que Él termina la obra que ha comenzado en cada una de nosotras. Amén. Y cada una de sus promesas es sí y es amén. Y Elisa, nosotros con esta serie de los atributos, no solamente queremos hablar sobre los atributos, que es algo que llena nuestro corazón y lo inflama, porque conocer a Dios nos enamora más de Dios, nos hace confiar más en Él, conocerlo mejor, nos hace amarlo más y depender más de Él y tener más fe en Él. Pero no queremos dejarlo ahí, queremos traer a las hermanas cómo luce ese atributo en la vida de nosotras. Y entonces yo quería que tú nos hablaras un poco acerca de cómo tú has visto a través de los años la fidelidad de Dios en tu propia vida. ¿Cómo tú puedes testificar? Me encanta que los salmos dicen que David iba a testificar sobre las obras portentosas de Dios, porque yo creo que parte de las cosas que hace en nuestra vida es porque Él quiere que nosotros las hablemos, para que apuntemos a ese Dios maravilloso que tenemos, a ese Dios fiel, para que otros lo conozcan. Amén. Entonces, ¿cómo tú puedes testificar sobre algunas de estas cosas que hemos hablado? Sí. Realmente hay mucho que hablar, de verdad que sí, porque Dios ha sido grandemente fiel con nosotros, conmigo y con mi familia. Y es posible, Laura, que si yo me pusiera a enumerar cada uno de esos puntos de los que acabamos de hablar, Dios haya sido fiel en todos ellos. Ujú. Pero hay algunos que cobran como más vida por la manera en que me han impactado como persona y han impactado a mi familia. Y aquí voy a irlos como resaltando y apuntando hacia cómo Dios ha ido obrando en nosotros en medio de esa fidelidad. Cuando tú dices Dios nos restaura, nos sana, nos establece, nos guarda sin caída, sus misericordias no terminan, su amor es inagotable. Miran, mi esposo y yo iniciamos un matrimonio que fue muy difícil desde el principio. Nosotros los dos veníamos lidiando con un carácter muy fuerte y muy dominante. Y tú sabes de eso. Y ese carácter no daba buenos pronósticos de durabilidad. Realmente, yo creo que sin ánimo de ser malintencionados, algunas personas nos daban como mucho 6 meses de casado. Y decían, eso van a durar máximo 6 meses de casado. Y yo voy a decir algo aquí que no mucha gente sabe, pero realmente, Laura, antes de los 6 meses, en una discusión que Rafael y yo tuvimos, mi esposo, yo recogí toda mi ropa y yo me fui de la casa.
Y recuerdo que yo llegué a la casa de una hermana piadosa de mi iglesia, a quien amo mucho, y esa hermana habló conmigo bíblicamente y me dijo, mira, tú tienes que volver a tu casa, poner tu ropa en su lugar y pedir perdón y seguir adelante. Obedientemente así lo hice. Y luego de ese tiempo, aún los problemas no cesaban porque era algo como que estaba ahí constante. Nosotros asistimos al primer retiro de matrimonios de los que organiza nuestra iglesia cada año. Y en ese retiro estuvo como expositor Fausto, tu esposo, y tú estuviste acompañándolo. Y nosotros vimos de una manera como tan clara el concepto bíblico del matrimonio, que no es esa idea errada con la que uno viene realmente de que es a mí que me van a hacer feliz, o sea, esta dulzura es a mí que me tienen que hacer feliz. No es que yo voy a hacer feliz a mi esposo, ni que vamos a glorificar a Dios con este matrimonio. Y en ese retiro realmente el Señor trató mucho con nosotros. Yo recuerdo que yo lloraba y lloraba y lloraba con cada intervención, porque de verdad que yo me sentía, wow, qué mal yo lo estoy haciendo. Sobre todo porque yo luchaba mucho con la sumisión. Era muy imponente. Y luego de ese tiempo, nosotros tuvimos la bendición de pasar un año con ustedes, que yo le llamo un año de cuidados intensivos, porque fue un tiempo donde fuimos tan confrontados por el Señor, con su palabra, con libros que apuntaban hacia nosotros, a cada uno. No era algo que apuntaba hacia qué estaba haciendo mi esposo, qué me estaba haciendo mi esposo a mí, sino qué yo estoy haciendo. Y de verdad que fue un tiempo como de mucha sanidad en nuestro matrimonio, donde nosotros tuvimos que ser confrontados, rendir orgullo, rendir el control, eh, practicar más la sumisión y de verdad como que empezamos a experimentar más libertad en nuestro matrimonio después de ese proceso. Pero Elisa, qué bello Dios, porque aún eso es parte de su fidelidad hacia ustedes. El que los llevara a ese retiro, que oyeran esa verdad de él y que les proveyera ayuda, porque yo sé que tuvieron mucha ayuda. Eso es parte de cómo Él es fiel y no nos abandona. Qué hermoso. Amén, exactamente. Por eso quiero apuntar hacia ahí. O sea, Él nos sana. Él nos sana. Nosotros luego de ese proceso, nuestro pastor de ese momento que ya partió con el Señor, él y su esposa también fueron fieles acompañantes de todo eso. Y en otro retiro que fuimos al segundo año, nos pide que trabajemos en el ministerio de matrimonios. Y ahí es que yo quiero apuntar a que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea, ¿cómo nosotros nos sentíamos tan indignos? Vamos a formar parte del ministerio de matrimonios cuando venimos luchando con todo esto. Y mira cómo Dios fielmente nos coloca ahí, en el lugar donde hemos sido más pulidos en todos estos años. O sea, nosotros hemos visto grandemente su fidelidad. En otro aspecto que nosotros vimos su fidelidad, le hemos visto ya en unos 5 años. En el programa anterior, yo tuve la oportunidad de decirles que luego de trabajar por muchos años y de estar bien implantada en un trabajo, el Señor me convenció de dejar eso a un lado para dedicarle más tiempo a mis hijos. Y yo tenía preocupaciones genuinas porque parte de mi salario formaba parte del sustento de nuestra familia. Y tenía como ese temor. Sin embargo, Laura, nosotros hemos visto cómo Dios fielmente ha suplido todo lo que nosotros hemos necesitado en estos años. En los pocos meses que yo salí de ese trabajo, mi esposo, a través de su trabajo, empezó a ganar lo que yo ganaba en el mío más lo de él. O sea, Increíble. Dios lo proveyó a través de ese medio.
Y al momento a nosotros no nos ha faltado nada. Es como dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ese verso nosotros lo hemos visto fielmente en este tiempo. A mí me encanta, Elisa, cómo Él honra a los que le honran. Y parte de honrar a Dios es obedecerlo y es creer en Él. Hay un versículo en los Salmos que habla de Dios indignado con el pueblo de Israel porque no confiaron en Él y en su salvación. O sea, Dios se indigna cuando Él es quien Él es, cuando Él es tan bueno, bondadoso, generoso, misericordioso, lleno de gracia, lleno de fidelidad, y nosotros dudamos. Dice que Él se indigna. Por eso que Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Él se agrada de esos pasos de obediencia que tú acabas de decir, porque lo hiciste confiada en Dios, en su provisión, y ahí estuvo Él fielmente. Y es increíble cómo les provee. Que es hermoso el Amén. Señor. Exacto. Y eso que tú mencionas de que eh, a veces para nosotros la fidelidad de Dios está. Eso no es cuestionable, no es negociable porque es parte de Él. Pero muchas veces para nosotros ver esas bendiciones y esa fidelidad de Dios y esas promesas cumplirse en nuestra vida, hay sacrificios que hacer. Y no siempre nosotras estamos dispuestas a rendir áreas de nuestra vida. Es como que yo estoy sentada en este trono, pero no estoy dispuesta a quitarme de él para dejar que Dios se siente. Yo quiero recibir sus promesas, sus bendiciones, pero no sacrificar nada a cambio. Y mira cómo dice también Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y de quién estamos hablando? De Dios. O sea, Dios Hijo deja su trono, deja su gloria, viene aquí a la tierra a salvar a mortales caídos como nosotros. Se humilla y nosotros no estamos dispuestos a veces a hacer nada, pero queremos recibir todas sus bendiciones. Elisa, me encanta eso que dices, porque ese sacrificio, esa obediencia a veces es sacrificial, pero lo hacemos en fe. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, estamos confiadas en aquel que es digno de confianza, que ha ofrecido estar ahí para nosotros, que nos va a ayudar, que nos va a suplir, que va a encontrarnos del otro lado de ese paso difícil o de esa sumisión difícil o de esa obediencia difícil. Él ha prometido ser fiel. Pero hace falta a veces dar el paso de obediencia sacrificialmente, o no solamente sacrificialmente, quizás atemorizada. Porque uno dice, por ejemplo, el paso que tú diste de dejar el trabajo para estar con tus hijos y ahora tu esposo dejó el trabajo para estar, o sea, su trabajo en otro lugar para tener su propio negocio, es un paso de fe. Pero Dios recompensa la fe, porque eso es lo que dice Hebreos, que Dios es remunerador de los que creen en Él, de los que lo honran. Entonces, qué hermoso es ver esa fidelidad de Dios en nuestra vida continuamente. Amén, así es. Y mira también cuando decimos, por ejemplo, que Dios promete guiarnos. Aquí yo le voy a compartir como dos testimonios más recientes de lo que nosotros hemos visto, esa fidelidad que ha implicado en todos los procesos rendición. Lo ha implicado. Nosotros, como yo les decía al principio, tenemos dos niños grandecitos y siempre teníamos había un deseo de tener otro bebé, pero el tiempo fue pasando y como que llega un momento a nosotras las mujeres, a medida que los niños van creciendo, que se van tornando más independientes, ya realmente como que ese deseo de volver a lactar, a trasnocharnos, a tener otro embarazo, como que ya
de verdad me costaba volver para atrás, como yo decía. Pero precisamente un día, mi esposo apuntando hacia esa fidelidad me dice, pero mira, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a tratar de tener otro bebé, porque hemos tratado de dejarlo así, pero no hemos sentido paz. El Señor nos inquietaba con ese tema de que sentíamos que no habíamos terminado. Y realmente yo no estaba como muy convencida, pero recuerdo que yo oré al Señor y le dije, mira, Señor, yo quiero que tú pongas en mí ese deseo nuevamente de si es tu voluntad de que yo tenga otro bebé, que tú pongas eso en mí. Y así Dios lo respondió. Como al año tuvimos a nuestro tercer bebé. Nació en medio prácticamente de la pandemia, cuando prácticamente estaba empezando la pandemia. Laura, y qué hermoso. Ha sido tener en medio de todo este tiempo tan difícil. Yo le digo que es como el caramelo más dulce que nosotros tenemos en la casa en este momento. De verdad que sí, o sea, cómo Dios nos regaló a Eliel y lo tenemos con nosotros. Y increíblemente, yo tengo 1 año y 4 meses de lo que él tiene lactándolo, que no lo hice con los 2 anteriores. O sea, mira cómo Dios fielmente te prepara cuando él quiere cumplir algo en ti. Sabes, Elisa, que yo oyéndote pienso que hay veces que nosotros no alcanzamos toda la vida abundante y las experiencias que Dios quiere darnos porque no damos el paso, porque tememos, porque nos quedamos en nuestro lugar de confort, porque no confiamos en que Él va a ser fiel. Y mira cómo cuando nosotros damos el paso, ahora yo pienso, por ejemplo, en Elba, que es de parte de nuestro equipo, que se mudó a Madrid. Y ella, a la edad de ellos son ya en sus 60, tú dirías, no, yo me quedo en mi lugar tranquilo, que yo conozco, donde yo conozco a todo el mundo, donde yo no sé qué me va a pasar allá, cómo me voy a sostener, qué casa tendré, cómo me irá con esta cultura. Y eso no deja que tú veas las cosas hermosas que Dios tiene para ti. Y ya solamente tienen menos de 1 mes allá. Ya están empezando a ver el fruto. Esos destellos de fidelidad. Exacto, que no hubieran visto, ay no, porque temo, ay no, porque ya no, porque entonces no vemos su fidelidad y Él quiere mostrarse fiel, Él quiere que nosotros le creamos y que sepamos que Él es un Padre fiel y bueno. Y tan impresionante que es, Laura. Nosotros vemos a Dios siendo fiel en un momento, siendo fiel en otro momento. Y cuando intentamos dar otro paso que implica su fidelidad y nuestra rendición, dudamos, pero fue fiel en el pasado. Lo seguirá siendo porque su palabra lo dice. Seguirá siendo fiel. Pero aún así, en nuestra naturaleza uno duda y tiene temores. Me recuerdan los apóstoles cuando el Señor multiplicó los panes y los peces y en una segunda oportunidad volvieron a preguntar, pero no tenemos pan, no tenemos qué dar. Se le olvidó todo lo que Dios hizo. Y cuando habiendo hecho ese milagro tan maravilloso, están en la barca y están con sobras. Tenían las sobras de los panes y los peces en su barco y viene la tormenta y se llenan de temor. Y todavía tenían, como tú dices, la experiencia pasada de su fidelidad ahí mismo con los panes y los peces en el barco y estaban asustados con la tormenta porque se nos olvida su fidelidad, pero Él sigue siendo fiel de todas maneras porque Él sabe que somos polvo, Él sabe que somos polvo. Así es. Y tú sabes que eso que tú mencionas, yo lo tengo aquí también, como un último paso que nosotros hemos dado confiando en esa fidelidad de Dios. Nosotros tenemos un proyecto personal, familiar, que hace unos años desarrollamos y que yo he estado apoyando a mi esposo en este tiempo. Y recientemente, tú dirás, bueno, humanamente diríamos, en un momento donde estamos en medio de crisis económica, de la pandemia que todavía está, quizás conservar un empleo es un privilegio y que uno debería conservarlo, mantenerlo, porque es el sustento. Pues recientemente, no hace ni 1 mes, mi esposo renunció a su trabajo
para ponerse al frente de este proyecto. No hemos visto el cuadro completo. No lo hemos visto, pero nosotros empezamos desde antes de él salir a ver destellos de su fidelidad y de su respaldo. Completamente. Y eso nos hace seguir confiando en que él continuará obrando. Y algo extraordinario es también sentir su paz. Cuando tú sientes esa paz, ok, no tenemos todo completo, no tenemos todavía quizás todo cubierto, hay cosas todavía que afinar, hay cosas que hacer, pero en medio de todo, tú sientes paz. Y eso lo hemos experimentado ahora recientemente, estamos empezando ese proceso. O sea, que estamos lanzados en los brazos del Señor, confiando en que Él seguirá siendo fiel y seguirá supliendo. Y Elisa, me encanta porque eso me recuerda a lo de los panes y los peces. Ustedes no han visto el panorama completo, pero tienen los panes y los peces en el barco que Dios le ha ido mostrando, como tú dices, esos atisbos de ese respaldo. Estoy aquí, soy yo. A mí me encanta como en medio de la tormenta Jesús le dice, soy yo, no teman. Como que Él está con ustedes, Él les recuerda a ustedes, soy yo que estoy haciendo esto, yo estoy con ustedes en esta transición, en esta decisión, yo la estoy respaldando, y le da esos pequeños mensajes de respaldo que los hacen a ustedes tener paz y seguir caminando en esa dirección. O sea, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios fiel, y eso es tan maravilloso. Amén. Aun cuando tú no ves, como yo te digo, porque nosotros tenemos una visión muy limitada. O sea, nosotros alcanzamos a ver hasta dónde está nuestra nariz. Sin embargo, Dios tiene el cuadro completo. Y qué hermoso es que podamos aprender en el proceso a rendirnos confiando en que Él tiene orquestado todo el cuadro. No lo estamos viendo aún, pero confiamos que ese Dios fiel que fue en el pasado, que está siendo fiel en el presente, lo seguirá siendo en el futuro. Gloria a Dios. Así mismo es, Elisa. Ahora bien, habiendo visto todo eso, ¿quiere esto decir, porque quizás personas que nos escuchan dirían, bueno, eso significa entonces que jamás tendremos aflicciones, jamás tendremos problemas, las cosas van a salir siempre como nosotros esperamos? ¿Quiere decir eso la fidelidad de Dios? No, para nada. Implica sufrimiento, implica rendición, implica sacrificio. Es como hablábamos hace un rato, o sea, Dios se sacrificó por nosotros. Entonces, no siempre el panorama va a estar como nosotros queremos, no siempre las respuestas a nuestras oraciones van a ser como nosotros esperamos que sean. Ahora, lo que sí sabemos es que, aunque no sea como nosotros esperamos, Dios sigue siendo fiel porque para bien será respondido. Quizás no lo que yo estoy esperando, pero sí será para mi bien. Y al final eso redunda, eso será en bendición. Amén, Elisa. Y eso de nuevo me recuerda cuando Dios manda a los discípulos en medio de la tormenta. O sea, Él le dijo, crucemos al otro lado, pero hubo una tormenta en el camino. Y eso quiere decir que Él es poco fiel o que Él no es fiel. No, quiere decir que eso era parte del trabajo que quería hacer con sus hijos, porque quería que ellos confiaran en Él, que lo aprendieran a conocer, que vieran su fidelidad. Y quiere decir que Él está siempre con nosotros en medio de la tormenta, en medio de las aflicciones. Su fidelidad implica que Él nos va a sostener, que nos va a liberar, que nos va a ayudar, que nos va a restaurar. Por ejemplo, como tú hablabas al principio de tu matrimonio, fue fuego, pero Él estuvo con ustedes. Él les mandó ayuda, Él les mandó personas, Él les mandó enseñanzas, Él les mandó su palabra, le mandó alimento. Como que Él no nos abandona, Él redime toda la situación. Y como tú acabas de decir, que es más bien lo que dice Romanos 8:28, que todo lo que le sucede a sus hijos, todo contribuye para el bien de nosotros y para cumplir sus propósitos. Entonces eso es parte de su fidelidad, eso también es una promesa. ¿Y qué mejor fidelidad, Laura,
que si yo le estoy pidiendo algo al Señor, que a lo mejor es externo, tiene que ver con un tercero, con algo hacia afuera. Ujú. ¿Qué mejor fidelidad de Dios que en medio de ese proceso de espera, Dios me santifique? Oh, imagínate. O sea, ella de por sí es una gran bendición, porque muchas veces lo que nosotros más necesitamos tiene que ver con nosotros Amén. y con nuestra propia santificación. O sea que Él es fiel en la meta máxima. No solamente en cuidarnos aquí abajo, en que nuestras cosas seamos provistas y tengamos lo que necesitamos, sino que su meta máxima es hacernos como su hijo. Amén. Y moldear ese carácter a su imagen, ir santificándonos. Así es. Y Él lo está haciendo, como dice Filipenses, que Él va a terminar esa obra que empezó. Amén. Ahora bien, Elisa, yo sé que hay mujeres quizás que están conectadas ahora o que van a ver la transmisión después, que pudieran estar pasando por situaciones difíciles. Quizás están en medio de la tormenta, como estaban esos discípulos, y quizás están ahí esperando o anhelando algo que no parece llegar y dirían, no, Dios no es fiel. ¿Qué tú le dirías a esas mujeres? Mira, yo diría que no necesariamente lo que yo digo, sino lo que Dios dice en su palabra. Es posible que nosotros tengamos todas tenemos casi siempre como hay un punto en el que el Señor está tratando con nosotras, está trabajando, es nuestro aguijón, es nuestro dolor de cabeza o es nuestro anhelo. Quizás tú dirás, bueno, es mi esposo inconverso, que cada día en vez de acercarse al Señor, mejor está más endurecido. Pero a lo mejor es el medio que Dios más está usando para santificarte y para que aprendas a mostrar amor. Quizás tú estás orándole al Señor por ese hijo rebelde, pero es el medio que Dios está usando para que dependas más de Él en oración. O a lo mejor es una situación económica, tú eres una madre soltera, has perdido tu empleo o de repente estás casada, pero tu esposo es el que ha perdido el empleo. Sin embargo, Dios en su palabra nos dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. O a lo mejor tú dices, bueno, yo anhelo a ese esposo, yo anhelo a ese hijo. Pero quizás en medio de este desierto por el que Dios te ha estado pasando, en ese anhelo, Él te dice que Él es más que suficiente, que en Cristo tú estás completa. O a lo mejor tú estés luchando con una enfermedad, estás luchando con depresión, cuánta ansiedad ahora mismo hemos vivido. Pero la palabra de Dios nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tal vez has perdido un familiar en esta pandemia y estás sufriendo y no entiendes. Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué yo perdí a este familiar que amaba? Pero Dios dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A lo mejor Él no está respondiendo como tú quieres, pero no deja de ser fiel. Wow, gloria a Dios, Elisa. Él siempre está trabajando. Él es bueno. Y si estamos en Cristo, tenemos que creer por fe que Él está obrando todo para nuestro bien. Aún esas situaciones que tú acabas de mencionar, todo eso dice su palabra y creemos por fe que cumplen sus propósitos para mi vida, para tu vida, la que si estás escuchando. Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Entonces, Él lo que quiere es que nos aferremos a sus promesas, que sepamos que Él es fiel, porque fiel es el que prometió, como tú dices, Elisa, esa es su naturaleza. Él no se puede negar. Yo creo que la pregunta sería también para esas hermanas y para uno que está, porque todos pasamos por situaciones difíciles. Todos pasamos por anhelos no cumplidos en diferentes etapas de la vida. Todos pasamos por situaciones de tormenta, de desierto. Entonces, ¿qué Él quiere? Que nosotros aprendamos a confiar en Él.
Amén. Que a mí me encanta otro versículo que está en Isaías que dice, el que anda en tinieblas, aférrese a su Dios. Como que tú te aferras a tu Dios ahí y esperas en Él porque Él está haciendo algo bueno. Pero eso lo tenemos que creer en fe, porque Amén. bueno no se ve. O no estamos desesperadas, como tú dices, quizá con ese marido inconverso, que lejos de acercarse a Dios, tú ves como que se aleja más, o un hijo que no es, pero es como creerle a Dios, que Él es fiel. Lo que Él está haciendo está bien hecho. Así O sea es. Y que está obrando, no está está obrando. dejando de obrar, que no es como la manera en que tú quisieras, no posiblemente, pero no deja de obrar. Y cuando tú miras hacia atrás y tú dices, wow, sí, realmente Dios ha sido fiel, porque en estas áreas de mi vida, si no fuera por esta situación, yo no las pudiera vivir en el día de hoy, testificarlas inclusive, y poder hablar a otros de esas mismas situaciones por las que uno pueda pasar. Exacto, en el momento ninguna disciplina parece tener causas de gozo, pero después da Pero fruto a su pasible de tiempo, justicia. exacto, a Entonces los que en podemos, ellas han sido ejercitadas, o sea, claro, dentro de ellas. tenemos que pasar la tormenta, tenemos que pasar el desierto, tenemos que pasar esa espera con paciencia y con los ojos puestos en Jesús, ese autor y consumador de la fe. Y entonces poder hacer estos arraigadas ahora y que tú puedas contarle a estas hermanas, mira todo lo que Dios ha hecho en mi vida a pesar de mí, a pesar de mi incredulidad, a pesar de mi dureza de carácter, a pesar de todas mis dudas, porque Él va a completar esa obra, Él la va a hacer y vamos a salir a un mejor, Él nos va a llevar a un mejor lugar después. Qué hermoso. ¿Y qué más, Elisa, tú pudieras decirle que quizás no hayas dicho a las hermanas que nos escuchan? Decirles que nos rindamos al Señor, que dejemos de estar, sobre todo nosotras las mujeres, luchamos mucho con eso. Nosotros queremos tener el control, nosotros no queremos soltar, que dependamos del Señor, que lo busquemos en oración, que lo busquemos en su palabra, que a través de su palabra el Señor nos da paz, nos ordena nuestros pensamientos, nos confronta, nos restaura, que confiemos más en el Señor. No es fácil, no es fácil. Y si estamos faltos de fe, que le pidamos también al Señor que aumente en nosotros esa fe para que podamos aprender a depender más de Dios y evidenciar en esa dependencia su fidelidad. Amén. Así es. Muy, muy bueno, Elisa. Y yo pienso que muchas veces nosotros, como Job, decimos, de oídas te conocía. Y yo creo que muchas conocemos a Dios de oídas en diferentes de sus atributos. Por ejemplo, sabemos que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios, todos esos atributos, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros los conozcamos como vivencialmente, experiencialmente. Y Él tiene entonces que mandar esas tormentas, esos tiempos de espera, esos tiempos de desierto, para nosotros entonces tener la experiencia o esos tiempos de escasez, donde podemos decir, wow, Jehová Jireh, Jehová es un Dios que provee. Wow, Jehová es un Dios fiel. Mira cómo me llevó por esta situación y mira cómo salí a un lugar más abundante. Wow, Jehová sana. Mira cómo tenía esta enfermedad y cómo el Señor suplió médicos, sabiduría, lo que sea, y me sanó. Jehová restauró mi matrimonio que parecía que iba a terminar. Y Jehová me salvó y me restauró. Entonces, nosotros, Jehová, a veces nosotros somos impacientes y le decimos, Señor, yo quiero paciencia, dame paciencia, como que de repente un día vamos a amanecer, puff, y vamos a tener paciencia. Pero Dios nos lleva por situaciones donde tenemos que ejercitar esa paciencia. Amén. Nos lleva por esos desiertos. Exacto, donde entonces podemos experimentar su fidelidad y podemos entonces decir, Dios es fiel porque yo lo experimenté, porque yo lo vi en mi vida, en mis situaciones. Qué bendición, qué Amén. bendición. Y es la manera también, Laura, en que podamos entre nosotros alentarnos. Porque lo que una hermana pueda estar viviendo, donde Dios mostró su fidelidad a su tiempo,
respondiendo a una petición o no respondiéndola, puede servir de estímulo en la fe de otra hermana. Entonces, eso también nos ayuda a glorificar su nombre. Así mismo es, así mismo es. Y esa es la esperanza que tenemos con estos arraigadas, que hermanas que escuchen estos testimonios, que quizás estén pasando por situaciones similares a las que hablamos, sepan que ellas tienen un Padre y un Dios fiel, que no puede negarse a sí mismo y que Él está haciendo algo hermoso, un tapiz bello, porque eso también me viene a la mente, ese tapiz que uno ve todo bellísimo, ¿verdad? Pero tú no miras por detrás toda la puntada y los nuditos que son parte de ese tapiz y que son importantes para que el tapiz exista. Entonces, qué bendición. Gracias, Elisa, primero, por ser un instrumento tan lindo y un testimonio de la obra de Dios en la vida de una persona. Y como tú has ido tomando pasos de obediencia a través de tu vida, de sumisión, porque yo fui testigo de esa lucha que tú tenías con Dios al principio, y cómo Dios fielmente te fue tallando y te fue moldeando, y hemos visto los frutos de esa Amén. obediencia, y hemos visto Realmente, la fidelidad de Dios. La gloria es de Dios porque la palabra dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Amén. Y Amén. en todos estos años, solo puedo decir que he sido infiel y aún así Él ha sido fiel, porque uno no deja de pecar, estamos en una Así naturaleza mismo. caída. Sin embargo, Él se mantiene siendo fiel. Y yo creo que eso es lo que podemos todas decir, que somos infieles, pero Él es fiel. Somos indignas, pero Él es digno. No merecemos misericordia, pero Él la llueve sobre nosotros. No merecemos su gracia, Él nos da lo que no merecemos. O sea que es un Dios hermoso y maravilloso el que tenemos. Y ojalá que las mujeres que escuchan estas arraigadas queden enamoradas y aprendan, como tú dices al principio, Elisa, a saber que Dios puede ser confiado, que podemos depositar nuestra confianza en Él porque Él es bueno. Y como siempre en los arraigadas, tenemos una verdad bíblica en la que queremos dejar a las hermanas para que mediten en la semana. Y esta del día de hoy está en Hebreos 10:23, que dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Así que, y un recurso que queremos también decirle a las hermanas que hemos venido hablando ya en esta serie es el conocimiento del Dios Santo de J.I. Packer, para aquellas hermanas que quieren aprender más y profundizar más en todos esos atributos de Dios y cómo nos impactan y cómo nos ayudan y nos animan y nos fortalecen para seguir la carrera cristiana. Elisa, te voy a primero darte gracias de nuevo por acompañarnos, por tomarte el tiempo de estar con nosotras hoy. Si puedes orar por las hermanas, que Dios las ayude a ver a Dios y a entender y a valorar y a regocijarse en su fidelidad. Amén. Claro, oremos. Padre bueno, alabamos y glorificamos, Señor, tu santo y precioso nombre, Dios. Padre, qué bueno tú eres, cuán amoroso, cuán misericordioso, cuán fiel, Padre. Que aún siendo nosotros pecadores, Señor, tú te dignas a mirarnos cada día, Señor, y extender tu misericordia con nosotros. Padre Celestial, nosotros te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a confiar en que tú eres un Dios fiel, que podamos, Señor, tener esa confianza en ti, Padre Celestial, de que tú no nos dejas en ninguna circunstancia en la que nos encontremos, Señor. Te pido, Padre, que tú puedas alentar los corazones de tantas hermanas, Señor, que quizás piensen que no han visto tu fidelidad en sus vidas, en algunas áreas en las que ellas, Señor, están luchando, o con algunas peticiones con las que quizás llevan años, Señor, presentándolas delante de ti. Yo te pido, Padre, que tú abras sus ojos espirituales para que ellas puedan ver que aunque tú no les estás respondiendo como quisieran,
tú estás obrando para su bien, Señor. Padre Celestial, que tu palabra, Señor, tus consejos, tus promesas, Padre, puedan ser cumplidas, Señor, en tu voluntad, en la vida, Señor, de tantas hermanas que nos ven, que nos escuchan. Que seas tú, Señor, mostrando tu fidelidad en sus vidas, Señor, en esas áreas donde ellas, Padre, tanto te lo han presentado. Señor, gracias. Gracias también por este ministerio, Padre, que cada vez más, Señor, toca los corazones de tantas mujeres, Señor, que estamos luchando cada día, Señor, con nuestra naturaleza pecaminosa. Sea tu nombre glorificado, Señor. Sea tu nombre exaltado, Padre. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, que así sea. Gracias, Elisa, una vez más. Gracias a cada una de ustedes que nos han acompañado en la transmisión en vivo y a aquellas que se van a conectar más adelante, que sea de bendición, y compartan esto si piensan que hay hermanas que puedan beneficiarse de estos recursos o de este tema. Compártanlo para bendecir a otras. Las bendecimos en el nombre del Señor. Les deseamos un precioso fin de semana. Y hasta la próxima semana en nuestro próximo Arraigadas. Dios les bendiga. Bye bye, gracias.